Bajo el puente del troll. Antes de comenzar esta temporada quiero hacerles un par de advertencias. No son necesariamente malas, pero me siento obligado a hacerlas de cualquier manera. La primera es que esta será una temporada larga, muy larga. Estamos recomenzando con las famosas temporadas Redux. Temporadas que alguna vez se hicieron dentro del marco de Punto 5, cuando Punto 5 comenzaba como programa, y que hoy repito con más información, anexos, agregados y con toda la libertad de hacer las cosas que el aire no me permitió en su momento hacer. Ustedes votaron por las temporadas favoritas dentro de las ya hechas, y la más votada de todas las temporadas, la más votada de todas, fue Evangelios Apócrifos. Evangelios Apócrifos originalmente se transmitió en 2 partes, dado que la sección original de mi programa al aire en Punto 5 era de 30 minutos y no de 1 hora completa como es hoy en día. Evangelios Apócrifos tuvo una primera parte cuyos episodios fueron 4 partes de media hora, por lo tanto fueron solo 2 horas de contenido. Después se hizo una segunda parte un poco más extensa, donde se habló de nuevos aportes al tema. Para esta temporada Redux, lo que haremos será combinar ambas temporadas, agregar información y expandir en aquellos temas o situaciones en las que no se pudo expandir al aire. Así que estén preparados para una temporada larga, llena de contenido, en la cual estaremos hablando de temas religiosos. Esto me lleva a mi segunda pequeña advertencia. Dado que la religión siempre ha sido un tema de cuidado para mucha gente y de mitología común para mí, a veces se presta a malentendidos. Si ustedes o cualquier otra persona que hayan invitado a escuchar estos episodios tiene algún tipo de sensibilidad personal para con el tema, es momento de abandonarlo. Pero si ustedes quieren poner en cuestionamiento aquellas cosas que saben o que creen saber de la religión más dominante y más famosa del planeta en este momento histórico, si ustedes quieren conocer por qué ciertos elementos que hoy en día se consideran comunes, obvios o conocidos dentro del canon cristiano, realmente no lo son. Si ustedes quieren llenar su cabeza de curiosidades religiosas que sorprendan a otras personas y que los hagan recapacitar con respecto a sus creencias dogmáticas, este es el podcast que quieran escuchar. Así, habiendo dicho esto, solo me resta decir bienvenidos a Evangelios Apócrifos Redux en Bajo el Puente del Troll. Por supuesto, es necesario comenzar con el término que vamos a estar utilizando muy a destajo, pero también muy correctamente en esta temporada, que es el término apócrifo. Sabemos, muy probablemente por nuestra crianza, qué es un evangelio. Es un texto de una naturaleza religiosa que pretende contar una verdad sobre ciertos personajes de un canon religioso o mitológico. El término que acompaña esta temporada, la palabra evangelios, es apócrifo, y apócrifo deriva del griego.
apócrifo, tal cual, que significa esconder o poner aparte. Está compuesto de dos términos separados, apo y crifus, o lejos y oculto, que después forman la palabra apócrifo, que en latín se va a deformar a apócrifus. Apócrifus eventualmente obtuvo su propio significado, que era ocultar lejos, precisamente de los dos términos. Si el término original griego era esconder, devino a través del latín a ocultar lejos, y ocultar, esconder, eventualmente fue derivando en oculto, lo obscuro. Con ese término, con el término apócrifo, se designa hoy en día a centenares de pequeños escritos que las múltiples iglesias cristianas de los primeros siglos de la era común no reconocieron como parte sagrada de las escrituras, o que sí se reconocieron en algún momento y después fueron desconocidos. Precisamente en estos capítulos de introducción hablaremos de cómo, quién y por qué se desconocieron a estos evangelios apócrifos. Estos evangelios, no obstante, contienen historias de personajes canónicos. Vamos a encontrar historias de Jesús, de la Virgen, de José, de Pilato, de la crucifixión, de Judas, entre otros. Con el paso del tiempo, la palabra apócrifo, que era usado en un sentido positivo por las escuelas gnósticas, adquirió un sentido peyorativo. ¿Por qué? Bueno, ¿qué eran las escuelas gnósticas? Eso también nos interesa. Los gnósticos eran sectas cristianas o cristianas tempranas que preferían el conocimiento directo a la fe. Ese conocimiento tenía que provenir de un lugar confiable, pero ese lugar tenía que estar bien protegido. Al proteger la información, las otras sectas más basadas en fe del cristianismo temprano decidieron que estos gnósticos seguramente estaban escondiendo algo, y de ahí se generó la idea de que el gnosticismo, en vez de ser una fuente de conocimiento confiable, era en realidad una religión sectaria de ocultación y secretos. En algún punto de su historia, los evangelios apócrifos empezaron a ser vistos como rivales de los evangelios canónicos, o como reemplazos, o como expansiones no oficiales, cuando en realidad lo que son es una especie de anecdotario complementario lleno de curiosidades maravillosas y a veces perturbadoras, que incluyen a los mismos personajes que hoy en día se consideran como venerados o venerables dentro de la religión católica y en cualquier otra secta cristiana. ¿Qué hechos determinan que un evangelio se convierta en un evangelio apócrifo o se guarde dentro del canon sagrado de las escrituras? La respuesta es muy simple, y es que es totalmente arbitrario. Las iglesias, una vez que el cristianismo deja de ser una colección de sectas y se forma una organización, comillas, oficial, que dice esto sí y esto no, en el momento en el que se pierde el sentido del cristianismo original. El cristianismo original no pretendía ser regulado por una iglesia, pero eventualmente la gente dijo, bueno, esto es algo que tiene poder, que jala gente, que jala dinero, tenemos que convertirlo en Disneylandia, tenemos que ponerle una puerta y cobrar por una entrada y tener una identidad empresarial detrás de esto. Entonces, los textos que alguna vez fueron libres para creer en ellos, hoy en día se regulan por alguien que te dice por qué debes creer en ellos. El mismo Apocalipsis de San Juan, que hoy en día es reconocido como el final de la Biblia, el último de los textos canónicos de toda la Sagrada Escritura, tardó mucho tiempo en ser aceptado porque su contenido se consideraba esotérico por muchas comunidades de Oriente y Oriente Medio. Por lo tanto, textos que hoy en día la Iglesia, el regulador, reconoce como perfectamente canónicos, son
textos que alguna vez no lo fueron. Y de igual manera, textos de los que hablaremos a lo largo de esta temporada, que hoy en día son considerados apócrifos, alguna vez fueron considerados parte del canon oficial. En el siglo III de la Era Común fue descartado, por ejemplo, este Apocalipsis de San Juan por Dionisio de Alejandría. Dionisio de Alejandría determinó que ya no sería parte oficial del canon, que era un texto demasiado esotérico. Y eventualmente, cuando los concilios religiosos comenzaron a formarse, específicamente el concilio de Cartago y otros como el concilio de Trento, que fue posterior, mucho posterior, estos textos se reanexaron al canon. El más antiguo estudio sobre la valía de las escrituras es el canon Muratori. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se llama canon Muratori o canon de Muratori? Porque Muratori fue el nombre del bibliotecario de Ambrosiana que publicó este canon. Y este canon se publicó tan tarde como en 1740. Dense cuenta que estamos hablando de que los textos religiosos no se oficializaron hasta hace poco tiempo, entre 400 y 300 años. Los cánones son colecciones, son catálogos de libros. Cuando decimos que algo es parte de un canon, hoy en día el término se utiliza de una forma más libre en la cultura pop para definir lo que sí forma parte o no forma parte de una serie de libros o de una serie de televisión. El término original de canon era utilizado precisamente con libros. Como hoy en día hablaríamos de series de libros como Harry Potter, diciendo eso es canon, eso no es canon, eso es parte de lo que el autor o la autora sí escribió y estas otras cosas son inventadas. De igual manera se buscó oficializar a los textos religiosos. El canon entonces es un catálogo de libros que se acepta como verdadero. Los cánones religiosos comenzaron a formarse cerca del año 200 de la Era Común. Ya lo saben, pero lo repito para los que me escuchen por primera vez. Utilizamos los términos antes de la Era Común y Era Común para referirnos a lo que religiosamente sería el antes de Cristo y después de Cristo, que pues desde una perspectiva más rigurosa no tiene mucho sentido. Cerca del año 200 de la Era Común comenzó la obsesión por el canon. Alguien estaba interesado en decir, esto sí es oficial, esto no. ¿Por qué? Porque entonces tú podías, cualquier persona, como se formaron todos los evangelios, tú puedes escribir un texto que presuntamente era un relato de la vida de Cristo, anexarlo al canon y decir, esto es real. Y ciertas cosas comenzaron a no parecerle a ciertas iglesias. Cuando estamos hablando del cristianismo temprano, estamos hablando de múltiples iglesias, no de una sola iglesia, sino de múltiples sectas, específicamente sectas gnósticas que estaban infiltrándose poco a poco a través de evangelistas escatológicos en Roma, en una Roma que todavía no estaba cristianizada porque todavía no había una cristianización. Necesitaríamos 200, 300 años de estas pequeñas sectas haciéndose un nombre frente a las religiones politeístas para que verdaderamente se formara una iglesia. Entonces, los primeros cánones, los primeros intentos de oficializar la colección de textos aceptados para formar una nueva especie de Biblia, que todavía era un concepto ajeno o religiosa, se formaron cerca del año 200. Más tarde, San Irineo, San Atanasio, San Cirilio y San Juan Crisóstomo iban a poner todo su empeño en tratar de separar, depurar de alguna manera nuevamente este canon para bien. Esta gente, estos santos que mencioné, que fueron santificados precisamente por su esfuerzo bíblico, eran personas que tenían muchos intereses personales en depurar la cantidad de textos para darle una especie de seriedad, y ya hablaremos más adelante de por qué esta seriedad era importante. Para el año 397 de la Era Común, estamos hablando de 200 años después de que comenzó el esfuerzo de formar un canon,
El concilio de Cartago proclamó la primera lista oficial de textos religiosos cristianos, que eventualmente sería repetida por el famoso Concilio de Trento en el siglo XVI. ¿A qué me refiero con Concilio de Trento? El Concilio de Trento fue un concilio ecuménico. Palabras raras. Bueno, concilio es una reunión. Ecuménico significa global o universal. Este término es engañoso. Se llamaba ecuménico porque se invitaban a obispos y religiosos de múltiples partes del planeta, pero dentro de la misma creencia, dentro del mismo canon, nada más. Entonces, no es verdaderamente muy universal. Es como, bueno, fulanito que cree exactamente lo que yo creo, pero que está en África, va a venir de África a decir que cree exactamente lo que yo creo. Es el nivel de universalidad que tenía el Concilio de Trento. Entonces, este concilio fue un concilio ecuménico desarrollado en múltiples periodos discontinuos. Se reunía y se separaban y no se lograba mucho. Y pasaron cerca de 20 años en este proceso. Este concilio se reunió intermitentemente entre 1545 y 1563. Y se le llama de Trento precisamente porque siempre tenía lugar en Trento, que es un pequeño lugar al norte de Italia, que en aquel entonces era una ciudad imperial libre regida por un príncipe obispo. Hoy en día todavía hay varios lugares en Italia, específicamente lo que se conoce como el Vaticano, que son regiones independientes que tienen como su propio gobierno, su propia milicia. Esto se originó en Trento. Bueno, un concilio ecuménico entonces es una asamblea celebrada por la Iglesia Católica con creyentes de la Iglesia Católica, específicamente obispos que son convocados de distintas partes del mundo para platicar y reconocer una única verdad en materia de doctrina y de práctica cristiana. Y para al final de este concilio poder hacer una proclama y decir, esto es en lo que creemos 100% y estas 7 cosas se salen. De allí, de estos concilios, comenzó a formarse, a salir, a surgir el canon que conocemos hoy en día. Los 20 y tantos textos del Nuevo Testamento, sumados a los textos del Viejo Testamento, que va a haber una enorme discusión ahí eventualmente de si eran, si no eran, si coincidían, si el judaísmo y el cristianismo realmente provenían de la misma raíz, si el Dios judío es el mismo Dios cristiano, por qué uno es tan ojete y por qué el otro es tan liviano. Múltiples cosas así. Pero bueno, nos estamos adelantando. Se atribuye al Papa San Gelasio, estamos hablando más o menos de los años 491 a 496 de la Era Común, el primer decreto oficial mediante el cual serían finalmente rechazados los primeros evangelios apócrifos. A razón de estos textos, San Jerónimo, otro fulano involucrado, dijo: es hacer ofensa a la literatura cristiana colocar en el mismo plano estas chatas composiciones y estas obras maestras de Marcos, Lucas y de Mateo. En cuanto al detalle, es imposible concebir nada más mezquino, nada más ruin. Es la fatigante verbosidad de una vieja comadre, es el tono bajamente familiar de una literatura de nodriza o de niñera, el que tienen estos textos. ¿Qué están diciendo aquí? San Jerónimo está diciendo que estaban haciendo un análisis lingüístico de alguna manera de los textos y aquellos que encontraban absurdos, exagerados o con un lenguaje menor eran considerados apócrifos o extracanónicos, que es otro término que pues, se puede utilizar intercambiablemente con apócrifo. Y que aquellos textos que sí tuvieran una especie de altura narrativa iban a ser considerados dentro del canon. Lo primero que se tenía que considerar eran los personajes. Incluyen personajes vinculados a la figura de Jesús de Nazaret.
Si la respuesta era no, ok, podemos empezar a filtrarlos. Si la respuesta es sí, si los textos eran de un presunto apóstol, de la madre de Jesús, del padre putativo de Jesús, de su primo, de su tío, de su tía, de su sobrino, de sus hermanos, entonces había una vinculación directa con el Salvador cristiano, y las iglesias cristianas y las iglesias griegas ortodoxas y las iglesias protestantes tenían un interés en estos textos. ¿Por qué? Porque podía incluir algo importante para sus múltiples y particulares dogmas. Específicamente estas iglesias que mencioné, la católica, la cristiana, la iglesia griega ortodoxa y la iglesia protestante, comenzaron a interesarse en esta división en sus respectivos momentos. Entre estos escritos apócrifos que poco a poco fueron filtrados y depurados, a lo largo de esta temporada estaremos visitando varios, particularmente aquellos que se encontraron dentro del corpus de los manuscritos de Nag Hammadi. Y antes de hablar un poquito de qué pasó en Nag Hammadi, por qué se llaman así y quién los encontró y cómo fue la historia con el pastor, regálenme un minuto para decirles cuál será la breve selección de material que vamos a estar considerando en esta temporada. Hice una pequeña lista que les doy a continuación para que sepan de qué evangelios vamos a estar hablando en los siguientes episodios, y si ustedes gustan buscarlos o seguirlos pueden hacerlo. Previamente en este Patreon, si me están escuchando directamente en Patreon y si tienen acceso pagado a este Patreon, previamente yo liberé estos textos completos en formato de texto totalmente editable, y pueden descargarlos desde este mismo Patreon. Solo tienen que buscarlos, están mucho más atrás entre los posts. Pueden buscarlos por medio del nombre o de los tags y seguro los van a encontrar. Casi todos los evangelios de los que vamos a hablar en esta temporada están completos en este corpus, por si desean leerlos previo a que yo los resuma. El primero de los evangelios apócrifos de los que hablaremos será el protoevangelio de Santiago. Después hablaremos del evangelio del pseudo Mateo, la historia de la infancia de Jesús según Santo Tomás, el evangelio árabe de la infancia, el evangelio de San Pedro y el evangelio de Nicodemo, también llamado Hechos de Pilato. A esta selección original le agregaremos el evangelio de Tomás, el Apocalipsis de Pablo, y si queda tiempo, y si la temporada no se ha hecho agónicamente larga, y si hay todavía interés de parte de quienes estén escuchando estos archivos, quizá el famoso Evangelio de Judas, quizá, que me parece que pues, es su tema aparte, de alguna manera. Ahora sí, comencemos a hablar un poquito de tipología, es decir, de cómo se clasifican los evangelios apócrifos. Hay muchísimos, hay centenares de evangelios apócrifos, algunos cortos, algunos largos, algunos son apenas unas paginitas, como el del apóstol Tomás o como el del mismo Judas, y algunos otros son mucho más extensos, como los evangelios de la infancia, que son muy completos y muy detallados. Estos evangelios se van a dividir en tres partes: los evangelios sinópticos, evangelios suplementarios y evangelios sectarios. Definamos brevemente cada uno de estos. Los evangelios sinópticos son los que rivalizan con el contenido canónico o canónico, como quieran llamarlo. Es lo mismo. Pero con variantes. Por ejemplo, el evangelio de Pedro, del cual no sé si vamos a hablar muchísimo. Bueno. O sí, es parte de la lista, ¿verdad? No, el evangelio de Pedro no es parte de la lista. En fin. Los evangelios sinópticos son versiones alternas, podríamos decir, de los evangelios que sí son parte del canon. Entonces presentan los hechos de una forma distinta, y como presentan inconsistencias con lo que se considera oficialmente parte del canon, entonces se consideran rivales de otros evangelios.
Después tenemos los evangelios suplementarios. Como su nombre lo dice, son evangelios que complementan, modifican, añaden partes a mitos conocidos. El protoevangelio de Santiago, el mismo evangelio de Nicodemo o Hechos de Pilato, que son evangelios que agregan, complementan, suplementan algo que ya existe y que le ponen un poquito más de sal y pimienta. Y finalmente tenemos los evangelios sectarios. Estos eran los más gnósticos de todos los textos. Eran textos que tenían elementos considerados heréticos, elementos demasiado esotéricos o místicos para ser aceptados dentro del cristianismo temprano como parte del corpus oficial. Pero fueron muy probablemente los textos cristianos más antiguos, estos evangelios sectarios. Por eso son los más raritos, por eso son los que tienen más magia y misticismo. Dentro de esta breve clasificación, sepamos también que cuando un evangelio lleva ciertos prefijos o ciertos nombres, significa ciertas cosas. Por ejemplo, vamos a hablar de varios evangelios que llevan el prefijo proto. El protoevangelio de bla, bla, bla. Esto en general hace referencia a que un evangelio es suplementario. Entonces esto nos va a dar una pista, ¿sí? Los evangelios que llevan la palabra proto siempre van a ser de la segunda categoría, siempre van a ser suplementarios. Y siempre, por lo tanto, van a ser evangelios que estén complementando a otros evangelios. Los casos más famosos de este tipo de evangelios son, por ejemplo, los evangelios de la infancia, que completan las vidas tempranas de María o del mismo Jesús. Cuando los evangelios que son de autoría o que pretenden ser de autoría, es decir, que llevan un nombre famoso, llevan el prefijo pseudo antecediendo al nombre, el término alude a que probablemente no era el verdadero autor. En otras palabras, si encontramos un evangelio, por ejemplo, el famoso evangelio del pseudo Mateo. Pseudo Mateo implica que realmente no era Mateo, que era otro fulano escribiendo en el estilo o con la influencia o en los temas en los que escribía Mateo. Pero, y con esto quiero recordar algo que es muy importante, tanto en textos del canon como en textos apócrifos, esta es la verdad. Absolutamente ninguno de los textos bíblicos o de los textos apócrifos, excepto por algunas cartas de Pablo y de Pedro que se consideran de autoría legítima, ninguno de los evangelios del canon, Mateos, Marcos, Lucas y Juan, ni ninguno de los pseudo evangelistas de los evangelios apócrifos eran los verdaderos apóstoles. Hay que saber esto, es un hecho, es absoluto, está comprobado, la iglesia lo sabe, no lo esconde de ninguna manera, pero tampoco lo publicita. Los apóstoles de Jesús no escribieron absolutamente nada, la gran mayoría de ellos eran iletrados y no tenían idea de cómo escribir ni siquiera su nombre. Eran pescadores, eran granjeros, eran ladrones, eran hombres pobres que empezaron a seguir a un rabino pseudo judío apocalíptico escatológico, podríamos llamar a Jesús, con todas esas tags y nombres, en un nuevo camino. Pero ninguno de estos evangelios fue realmente redactado por un apóstol, ni los apócrifos, ni los canónicos. Bajo el puente del troll. Lo prometido es deuda y ahora toca turno de hablar de los manuscritos de Nag Hammadi.
apodados también la Biblioteca Nag Hammadi o los Evangelios Gnósticos por su asociación con estos evangelios del cristianismo temprano. Los manuscritos de Nag Hammadi son una colección de textos, en su mayoría adscritos, como bien dije, al cristianismo gnóstico primitivo, que fueron descubiertos cerca de la localidad de Nag Hammadi en el Alto Egipto en 1945. En 1945, 12 códices de papiro encuadernados en piel y los restos de un 13º códice, cuidadosamente guardados todos en un par de jarrones de cerámica sellada y escondidos en unas grutas próximas a esta región, fueron encontrados por un campesino llamado Muhammad Ali al-Samán. Muhammad Ali al-Samán encontró estos manuscritos en una pues se le puede llamar macizo, es como una formación montañosa baja en un lugar llamado Jabal al-Tarif o Jabal al-Tarif. Este señor, Muhammad, era un pastor que no tenía la más mínima intención de encontrar estos documentos. Él había llevado a pastar por esa zona a su ganado. Sus cabras se estaban subiendo a las estructuras rocosas de Jabal al-Tarif y este pastor, al ir a buscar a sus cabras, se topó con una pequeña cueva que tenía estos jarrones de cerámica. Abrió este jarrón y se dio cuenta de que lo que tenía dentro podía ser importante o valioso. El hallazgo de la biblioteca de Nag Hammadi en 1945 es, junto con los manuscritos de Qumrán, el más grande descubrimiento de textos antiguos en la era contemporánea. Actualmente, los originales de los códices de Nag Hammadi están en el Museo Copto del Cairo, en Egipto. ¿Qué son entonces los manuscritos o rollos del Mar Muerto? Los rollos Qumrán, los manuscritos del Mar Muerto también se les llaman, los rollos de Nag Hammadi, tienen múltiples nombres. Todos los nombres pues tienen una razón, ¿no? El nombre de rollos de Qumrán es porque los encontraron precisamente en Qumrán, que es a orillas del Mar Muerto. Entonces por eso se les llama los manuscritos del Mar Muerto o rollos de Qumrán. Nag Hammadi por la región, etcétera, etcétera. Son 972 manuscritos divididos entre estos 13 rollos completos de papiro, redactados en copto. El copto, hablaremos un poquito más a fondo de él, pero el copto básicamente es egipcio escrito con caracteres griegos. Es la fonética egipcia a través del alfabeto griego, pero al alfabeto griego se le anexan algunos signos para poder dar todos los sonidos del egipcio. Bueno, se cree que estos 972 rollos fueron redactados en promedio entre los siglos 3 y 4 de la era común. Este es precisamente el lapso en el que la mayoría de los textos religiosos del Nuevo Testamento que se preservan dentro del canon hoy en día fueron escritos. ¿Sí? Entonces están justo en el rango. Se cree que son los originales griegos de donde después a lo mejor se tomaron algunos de los evangelios del canon y algunos otros se cree son versiones nuevas o alternas o reescrituras o malas copias de algunos de los evangelios del canon. Todo el cristianismo moderno, sea canónico o apócrifo, se formó más o menos entre el siglo II y el siglo IV. Todo. ¿Sí? Para que vean lo actual de estos textos. La mayoría de los manuscritos de la colección de los rollos de Qumrán o de los manuscritos del Mar Muerto están datados científicamente cerca del año 250 antes de la era común, algunos, y otros en el 60-70 de la era común. Entonces, estamos hablando de que algunos de estos textos podrían, por el error que tiene la datación de carbono 14, etc., podrían ser más antiguos que muchos de los evangelios que se consideran parte del canon y algunos otros podrían ser contemporáneos. Para darnos una idea, el segundo templo de Jerusalén fue destruido en Roma cerca del año 70 de la era común. Entonces,
Si acaso algunos de estos textos fueron escritos cuando el cristianismo temprano estaba empezando apenas a cobrar auge en Roma. Así de antiguos, así de importantes son algunos de estos textos. Como decía hace un momento, el idioma en el que están redactados estos documentos es copto. La lengua copta es egipcio en caracteres griegos, pero también es una lengua que se fue adoptando como una lengua cristiana temprana, tanto que el día de hoy existe una iglesia copta, que es una iglesia muy ortodoxa que tiende a leer todavía en la actualidad los textos coptos o los textos en el idioma más antiguo, más original. Como les decía, la relación entre el copto y el egipcio clásico es chistoso, porque es como los griegos tratando de hablar egipcio, pero no queriendo escribirlo con jeroglífico, y al mismo tiempo adaptando algunas cosas de latín. Entonces el copto tiene una gramática mixta, que tiene fonética jeroglífica, o sea, fonética del egipcio original, con ciertos fonemas imperiales, digamos, de Roma y Grecia, más un alfabeto mixto, que es el alfabeto griego completo, con ciertos caracteres inventados para ciertos fonemas del egipcio. Entonces, muy chistoso. Me parece que son 6 o 7 caracteres que se agregan a este alfabeto y no son totalmente originales. Me parece que están adaptados de una escritura demótica. Entonces, es muy interesante cómo se formó esta lengua, que es una de las lenguas más importantes para el cristianismo temprano. Bueno, como lengua cotidiana fue hablado el copto y tuvo su apogeo entre los siglos 3 y 6 de la era común. Entonces, el hecho de que estos textos estén redactados la mayoría en copto nos deja muy en claro que están en este periodo, algunos de ellos, ¿no? Por ahí del siglo 3. Eventualmente, todo este sincretismo, todo este chilaquil de opciones va a ser importante. ¿Por qué? Porque mientras más sincretismo cultural haya en un proceso religioso, más fácil es de permear, de entrar, de penetrar en nuevos gremios. Y es fabuloso, ¿no? Es una técnica de adaptación semiótica y lingüística. Mientras más se mezcla una lengua, mientras más híbrida es entre culturas, más avance, más alcance tiene. Por lo tanto, estos textos en copto deben haber tenido un gran alcance en su momento, deben haber llegado a mucha gente, debe haber habido muchas copias y lamentablemente estas copias se fueron perdiendo por elementos que hablaremos más adelante. Así que aquí es momento de hacernos una pregunta interesante. Una pregunta que probablemente ustedes se estén haciendo en este momento. ¿Por qué estos rollos que no son aceptados son tan importantes? La respuesta es porque dentro de ese sincretismo cultural han permeado mucho más violentamente en la cultura popular de lo que creemos. Mucho más violentamente. Para ello basta hacernos un par de preguntas más. Por ejemplo, ¿en qué parte específica de la Biblia oficial, de la que tienen a lo mejor ustedes en sus casas, de la Biblia armada por un concilio a partir de las notificaciones y avisos del Concilio de Trento, en qué parte de esa Biblia dice que la virginidad de María es perpetua? ¿En qué parte se especifica que su virginidad debe ser antepartum, impartum y postpartum, después incluso de parir? ¿Por qué en los nacimientos navideños que ponemos año con año hay un buey y una mula si jamás se mencionan en la Biblia? ¿O en qué sección de la Biblia se habla de que María sube en cuerpo al cielo? La Biblia básicamente termina con los evangelios y luego viene un apocalipsis y tan tan. ¿De dónde sabemos que los padres de María eran llamados Joaquín y Ana? Y si no eran esos nombres, entonces ¿por qué todos los creyentes del catolicismo actual celebran el 16 de agosto el día de San Joaquín y el 26 de julio el día de Santa Ana, si estos nombres jamás aparecen en la Biblia? ¿Por qué se celebra el 21 de noviembre la presentación de la Virgen al templo? ¿En qué momento en la Biblia se habla de que María haya sido presentada al templo? ¿Cómo fue su presentación?
¿Qué hizo Jesús antes de resucitar? Estuvo 3 días muerto. Estaba dormido, estaba en coma, estaba esperando adentro de la tumba. Las respuestas a todas estas preguntas vendrán en los episodios de esta temporada. Y eso será a partir de revisar los corpus de los evangelios que he seleccionado. Hoy en día vemos la existencia de la Biblia como una cuestión común, porque nos han metido en la cabeza esta idea de que es un libro, que es el libro más leído, más impreso, más traducido y más reproducido del planeta. Y lo es cierto. Pero ese libro, para llegar a formarse, pasó por una evolución de miles, literalmente, de años. En el pasado, en el cristianismo temprano, las religiones no eran oficiales, no estaban oficializadas, no había un certificado de oficialidad, podríamos decirlo, proveniente de una institución que regulara el dogmatismo de una cierta religión. No, muchos o la gran mayoría de los libros sagrados que hoy en día forman parte de este texto que que mucha gente considera inamovible, perfecto y escrito directamente por el puño y la letra del mismísimo Dios cristiano, fueron textos redactados por creyentes, por fieles, por iglesias y por sectas que querían hacerse precisamente de una oficialización, de una forma, de una manera, de un recurso para volverse más oficiales. El cristianismo temprano es muchos cristianismos. Había múltiples sectas que estaban siguiendo distintas enseñanzas, versiones de otras enseñanzas, muchos dioses que eventualmente se fueron moldeando y ajustando para tratar de convertirse en uno. Muchos nombres, muchos templos, muchos lugares de adoración que eventualmente se oficializaron y se convirtieron en lugares de adoración para un solo Dios, pero que originalmente no lo era. Muchos pueblos con distintas creencias y supersticiones que se sincretizaron en el pueblo de Israel. Y como el pueblo de Israel era un pueblo elegido por Dios en el Antiguo Testamento, esto les daba una cierta forma oficial para empezar a predicar una nueva religión. Los israelitas, los judíos, adoraban de una manera que también fue evolucionando, y el cristianismo temprano buscó en el judaísmo muchos de sus rituales originales, pero los fue cambiando. El judaísmo, recordemos, hacía holocaustos de sangre y de carne, sacrificaban cabritos y chivos y animales y palomas y todo tipo de bichos a el Dios vengativo y sediento de sangre en el que creían los judíos. Y los cristianos tempranos fueron cambiando estas prácticas para que los holocaustos, los sacrificios, fueran más metafóricos y menos sangrientos, de alguna manera. Las figuras totémicas que alguna vez habían sido pagadas o se destruyeron, o se actualizaron, o se sincretizaron en figuras nuevas. A partir del siglo I de la Era Común, las reglas de cómo adorar habían cambiado de los tiempos anteriores a la venida de los famosos profetas escatológicos. Siempre que digo profetas escatológicos, sepan que me estoy refiriendo a el bonche, porque era un verdadero bonche, eran un montón de profetas que decían que el fin del mundo estaba cerca. Eso es lo que significa escatológico. Eran profetas que centraban su doctrina en la muerte y el fin de la humanidad. Y a través de ello buscaban convencer para encontrar un mejor camino, una mejor moral, etcétera, etcétera. Entonces, durante el boom enorme de los profetas escatológicos de los siglos I y II de la Era Común, las formas de adorar cambiaron, las sectas cambiaron, los holocaustos cambiaron y los libros y los textos cambiaron. Recordemos que estamos hablando un poquito de la formación moderna de la Biblia. Existía, por ejemplo, la Torá. Torá significa ley o guía. Y la Torá son una colección de historias, de reglamentos, específicamente muchas normas sociales, normas morales, que el pueblo judío debía de seguir.
estaba compuesta por 5 rollos originalmente de texto que luego se convertirían o se les pondría nombres para un canon cristiano: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A estos 5 textos originales se les fueron agregando poco a poco otros textos que eran importantes y que eran considerados sagrados, compilando 22 libros que conforman la primera versión de lo que podríamos llamar una Biblia hebrea o hebraica. A esta versión de 22 libros, o sea, primero estuvo la Torá, 5 libros. De la Torá nace el Tanash o Tanaj, también llamado Mijra. El Mijra o Mikra eran 22 libros que eventualmente se convirtieron en ahora 39 libros. La versión Tanash o Mikra hoy en día considera 39 libros. El término significa lectura o lo leído. Entonces tenemos 5 libros que se convierten en 22, que se convierten eventualmente en 39, que van a formar la base para lo que hoy en día en el cristianismo es el Antiguo Testamento. Aparece tomando de la norma judía el primer sello de oficialidad del cristianismo temprano. Si tomamos los textos que ya se consideran sagrados de otra religión, que más o menos cuadra en un 80% con lo que nosotros estamos empezando a predicar en la nueva religión cristiana, entonces podemos decir que Cristo está de alguna manera vinculado con el Dios judío y podemos decir que nuestros nuevos textos tienen el mismo nivel de autoridad, el mismo nivel de oficialidad, podríamos decir, que los textos de la Torá o del Tanash. Es una forma muy inteligente de validarse, si lo pensamos. El hecho de decir que mi religión nueva es una extensión de la tuya que ya es bien chida y que si pega, pues adelante, ¿no? Visto desde esta perspectiva, comenzó a ser importante para las nuevas sectas cristianas tener una oficialidad. ¿Quién escribe este texto? ¿Quién firma este evangelio? ¿Qué está pasando aquí? ¿Es justificable que prediques a través de este texto? ¿Es justificable que digas que esto es la nueva guía moral para la gente? Bueno, ¿quién lo dice? Lo dice fulanito apóstol de Cristo, que es el mismo hijo del Dios judío cristiano. Ok, bueno, entonces pues ahí tenemos un nivel de oficialidad, de alguna manera. Aquí surge una duda interesante. Había un enorme nivel de analfabetismo en la antigüedad. Mucho más grande, por supuesto, que el que tenemos hoy en día. Cerca de un 20% de toda la gente que vivía en un poblado o región era analfabeta. Quizá la cifra es baja, pero esa es más o menos la cifra que yo encontré, entre un 15 y un 20%. ¿De qué nos sirve tener un texto o tener una religión conformada a través de textos si la mayoría de la gente no sabe leer? Más encima, había un esfuerzo verdadero por las primeras iglesias cristianas en sacar, en reproducir de alguna manera estos libros. Las primeras reproducciones de lo más cercano que tendríamos a una Biblia o a un Tanash se llamaban Septuagints o Septuagints. Para que sea más fácil para ustedes, pueden llamar las Biblias Septuagintas, que es el nombre, digamos, latinizado hoy en día, romanizado hoy en día. Las Biblias Septuagintas ya existían más o menos en el año 0, de la era común. Las Biblias Septuagintas eran los 22 textos hebreos originales, es decir, la Torá más los primeros textos anexos, y se compilaban gracias a la ayuda de 72 traductores distintos. Por eso se les llama Septuagintas, porque se les llamaba los 70 a los
los traductores de estas Biblias Septuagintas, entonces de ahí su nombre. Bueno, en el año cero, esto es muy interesante porque si se están empezando a confundir, ¿cómo en el año cero? Si se supone que el año cero es el año cero en el que nace Jesús, y entonces ¿cómo que ya existían Biblias? Bueno, Jesús, si hubo un Jesús histórico, era un rabino con bases judías. Y estos libros, estas Biblias Septuagintas, probablemente fueron base de lo que él predicó. Y digo si hubo un Jesús histórico, pero casi no hay dudas de que hubo un Jesús histórico. No necesariamente un Jesús histórico mágico, pero un hombre común y corriente con una buena idea de lo que era hablar en público. La iglesia cristiana temprana entonces empezó a ganar terreno en los siglos II y III. Roma todavía no se cristianizaba en el siglo II, en el siglo III, y estaban empezando a arrestar y a ejecutar a los nuevos líderes religiosos que además abundaban. Todo el mundo quería tener la nueva religión. Así como hubo una explosión de sectas New Age en los 60 y los 70 en América, pues así estaba Medio Oriente, pero en el año 200 y 300, ¿no? Era un montón de gente predicando un montón de cosas, cada uno en una esquina. Y exactamente como sucede cuando un producto está en demanda, ¿qué es lo que pasa, no? Aquí sale la película de moda, sale el juguetito de moda, ¿y qué es lo primero que vemos en tianguis y en mercados? Aparece piratería. Bueno, esto fue exactamente lo mismo que sucedió en el cristianismo temprano. Aparece piratería. Todo mundo era un profeta. Todo mundo era primo del apóstol. Todo mundo era el apóstol. Todo mundo conocía al apóstol famoso. Todo mundo era oficial y nadie era oficial. Y la iglesia cristiana, que estaba tratando de presentarse como una secta poderosa frente a Roma, dijo, no podemos con esto. Todo mundo dice ser el chido y los chidos debemos ser nosotros. Entonces, aquí viene la respuesta a nuestra pregunta. ¿Para qué buscarían textos, religiones, en zonas donde la gente no sabe leer? Para poder decir que el texto los hacía oficiales. Esa es la respuesta. Tenían que delimitar el poder y tenían que delimitar a sus verdaderos afiliados. En otras palabras, si tú estabas en una esquina predicando, bajo la venia de quién estabas predicando. ¿Por qué estabas predicando si tú no tenías ninguna marca ni libro oficial con el cual predicar? Este es el comienzo por la ortodoxia. Ortodoxos, enseñanza verdadera, término griego, que significa que yo tengo los libros de neta y tú tienes los libros patito. Y si tus libros patito contradicen en algo a mis libros chidos, entonces son piratas. ¿Y quién dice? Bueno, pues muy pronto va a surgir una nueva iglesia cristiana que la misma Roma va a llegar a aceptar, pero el proceso era pesado. Para brincar de ser una secta cristiana a una iglesia cristiana necesitas reglas, necesitas libros, necesitas gente, necesitas documento, necesitas dinero y necesitas institución, edificios, lugares. Lo primero que la iglesia quiso hacer fue oficializarse frente a Roma. Eso era lo más importante. Si Roma nos reconoce como religión, nos va a dejar de atacar, nos va a dejar de perseguir, nos va a dejar de criticar y por lo menos va a empezar a compartir con nosotros un poquito de poder, vamos a decirlo. La segunda intención de la iglesia cristiana temprana era tomar las palabras de este famoso rabino judío escatológico apocalíptico recientemente fallecido, un tal Yeshua, ahora llamado Cristo o Mesías, a la par de la importancia de los profetas judíos. Ese era el segundo punto. Entonces este era el plan de acción de la nueva iglesia cristiana. Tenemos que sonar súper oficiales frente a Roma, fake it till you make it, y tenemos
que agarrar las enseñanzas de Yeshua o Jesús y convertirlas en algo que embone perfectamente con el Dios de los judíos, para que cuando Roma nos pregunte de dónde chilaquil estamos sacando esta información, nosotros podamos decir que este profeta es el hijo de un Dios que es más viejo o tan viejo como sus propios dioses romanos. Interesante estrategia de ventas. Marción de Sinope, autor y teólogo griego, fue el primer cristiano de la historia que intentó establecer el primer canon de la historia. Y Marción era gran admirador de Pablo. Marción coincidía con Pablo en el hecho de que el cristianismo tenía que establecerse con base en las nuevas enseñanzas de Cristo y no necesariamente en las viejas enseñanzas judías. Entonces, Marción, aunque quería oficializar el cristianismo, no coincidía con esta intención de la iglesia cristiana en tomar los textos judíos y embonarlos a la fuerza con el nuevo cristianismo. Entonces, Marción dijo, ok, si lo primero que queremos es que Roma nos reconozca y también queremos que las enseñanzas del rabino Yeshua sean consideradas como verdaderamente religiosas, necesitamos que empiecen a tomar en serio a este profeta por él mismo y lo que él enseña, y no solo porque era judío, ¿sí? Entonces, a través de Pablo y a través de las enseñanzas de Cristo, Marción de Sinope empieza a formar un primer canon, no con la intención de judaizar el cristianismo, sino por el contrario, de separarlo un poco del Dios de Israel y del pueblo judío. Esto es muy impactante para el cristianismo, ¿sí? Cuando la iglesia quería esconderse detrás del canon judaico, de alguna manera, Marción de Sinope dijo, no, esto tiene que ser chévere por su propia cuenta. Y entonces, lo primero que hace Marción es decir, ok, ¿qué textos sí tengo yo? Pues nada, ¿eh? Bueno, sí tengo 10 cartas escritas por Pablo, que está de mi lado y que es un discípulo de Cristo y que presuntamente sí escribe estas cartas, y tengo un evangelio, uno, que presuntamente escribió Lucas, pero que en aquel entonces no se presentaba como escrito por Lucas. Era una versión, era un pre-evangelio, para no usar el término proto y no confundirnos, era una especie de pre-evangelio de lo que hoy sería Lucas, pero todavía no era considerado el evangelio de Lucas. Bueno, Marción entonces tomó estos 11 textos y hizo algo que les dejo a manera de cierre para este episodio. Hizo algo que hoy en día suena como inaudito y que años después sería muy criticado por la iglesia cristiana, pero que en su momento funcionó. Marción de Sinope tomó las 10 cartas de Pablo, el evangelio de lo que se convertiría en el famoso evangelio de Lucas, y los cambió, los corrigió, les quitó cosas, los unificó, los alteró, los mochó y les agregó para que todo se sintiera como una lectura coherente. Esto nos deja en claro dos cosas muy interesantes. La primera es que ni siquiera los encargados en conformar la Biblia creían del todo que el Dios del Antiguo Testamento y que el Dios del Nuevo Testamento fueran el mismo. Marción de Sinope no lo creía. Él creía que Jesucristo o Yeshua, el nuevo Cristo, el nuevo Mesías, era un fulano totalmente independiente haciendo su propio rollo. La segunda cosa interesante es que el primer canon bíblico de la historia es una unidad alterada, totalmente modificada para cuadrar por gusto de un solo autor que ni siquiera era el autor original de los documentos. Con base en este tipo de prácticas es cómo se forma todo, absolutamente todo el cristianismo actual y todas sus sectas. Con esto cerramos este primer episodio de Bajo el Puente del Troll. Evangelios Apócrifos Redux es y será una temporada larga, llena de información, en la cual nos divertiremos, o al menos yo me divertiré, hablando de
cómo se formó la iglesia cristiana temprana, a través de qué errores y qué historias eran demasiado absurdas como para considerarse dentro del canon, pero que hoy en día podemos revisitar como pequeños cuentos y fábulas muy entretenidos para ver qué fue lo que no cuadró con los intereses de la poderosa Iglesia Católica. Gracias como siempre por escuchar y arrancamos esta nueva aventura. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital de Bajo el Puente del Troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.